Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones sobre Ciberseguridad, el podcast de CSO, la publicación especializada en ciberprotección de Computer World. Yo soy Mario Moreno, coordinador editorial de La Cabecera, y en este capítulo vamos a analizar el estado del arte actual de la industria. Son muchos los temas de actualidad de un sector que crece económicamente un 15% interanual. ¿Cómo fluye el ciberespacio? ¿Cuáles son las principales amenazas? ¿Qué papel están jugando nuevas herramientas como la inteligencia artificial y su sabor generativo? ¿Cómo afecta también la regulación en Europa? Lo cierto es que el panorama es muy complejo. Para arrojar un poco de luz, contamos con dos grandes expertos. Por un lado, estamos con Ana Gómez Blanco, ella es Cybersecurity Senior Manager de BBVA. Muchas gracias, Ana, por estar hoy con nosotros y bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Y también tenemos a Javier Toal, él es el CISO de Astara. Bienvenido, Javier, y muchísimas gracias por tu presencia aquí. Gracias, Mario. Bueno, como he comentado un poco en esta breve introducción, el panorama de la ciberseguridad es muy complejo, son muchísimos los temas de los que podemos hablar. Vamos a acotar un poquito para pintar un escenario que nos va a quedar prácticamente perfecto, ya veréis. Y me gustaría empezar, bueno, con una pequeña aproximación de cómo está el ciberespacio, cuáles son las principales amenazas que estáis detectando como expertos y un poco, vamos a empezar un poco con lo negativo, qué vamos a temer o qué podemos temer para este 2025, para luego ir pasando a cosas positivas que seguro que la conclusión va a ser buena. Pues nada, si queréis empezamos pues contigo mismo, Ana, un poco cómo ves el ciberespacio. Bueno, la verdad es que en los últimos tiempos, sobre todo lo que yo más conozco, que es el sector bancario y financiero, los ataques han aumentado muchísimo. Han aumentado, es verdad, hacia las entidades financieras, es cierto, pero sobre todo han aumentado hacia los clientes de las entidades financieras. Entonces, estas grandes empresas como nosotros, nos resulta muy difícil el proteger a los clientes finales, los dispositivos desde los que acceden, a quién dan las contraseñas o dónde las guardan. Nosotros no tenemos capacidad real técnica, en la gran mayoría de los casos, para protegerles de esa forma, con tecnología. Entonces, ante eso, pues la protección que se nos ocurre a todos es formación y concienciación hacia no solamente los empleados en general de este tipo de empresas, sino hacia todos los clientes bancarios o financieros. Insisto en este punto porque esto del phishing, que son estos mails fraudulentos que nos llegan, o el smishing, que son los SMS que también son fraudulentos, pues es la principal amenaza que estamos viendo, que en realidad no es sofisticada. Muchas veces pensamos que, bueno, que las amenazas, los ciberdelincuentes hacen cosas muy sofisticadas y es cierto que pueden ser grupos asociados a estados o grupos APTs, que si quieres hablamos un poquito más adelante, que todo eso es cierto, pero el fraude, el engaño hacia los clientes finales, yo creo que a día de hoy sigue siendo lo más rentable para la ciberdelincuencia, lo más fácil de ejecutar, porque lanzar miles de mails o de SMS es que prácticamente no les cuesta nada y lo puede hacer prácticamente cualquiera. Entonces, eso se ha visto un aumento enorme en los últimos tiempos, en los últimos meses, y esperamos que siga aumentando muchísimo en 2025. Eso es lo que vemos principalmente en el sector financiero, seguros, bancario, en España, pero yo diría en Europa y en el mundo en general. Ujú. Javier. Sí, bueno, es verdad que las amenazas las ves un poco como dependiendo de tu sector, ¿no? Nosotros, claro, en el capítulo de amenazas, nosotros somos una empresa de distribución, un B2B puro, normalmente pasamos bastante por alto, ¿no? Lo que podrían ser amenazas tipo ciberguerra, que están más dirigidas entre estados, o el tema del hacktivismo, aunque es verdad que el tema del hacktivismo, estas amenazas que tienen motivaciones sociales o políticas, son impredecibles. Nosotros que estamos en el sector del automóvil hemos visto campañas de grupos que, bueno, pues que no están a favor, no están en contra de la llegada de coches eléctricos o cualquier otro tipo de cuestiones que son muy difíciles de predecir. Pero sí en el parte de la mayoría de los ataques que tienen una motivación económica y al final detrás lo que hay son grupos de ciberdelincuentes,
Nosotros lo que vemos y lo que percibimos es que en los últimos años los atacantes cada vez son más especializados. Siempre debe ser un negocio, bueno, debe ser, ¿no? Sabemos que es un negocio que está funcionando desde el punto de vista de los ciberdelincuentes, entonces ellos invierten más y la inversión le conlleva que hacen ataques mucho más dirigidos. Hay grupos muy especializados, se especializan por sectores, por países, a veces también por tecnologías, y lo que nos ocurre es que nos encontramos con muchos recursos en el lado de los delincuentes intentando sacar provecho no tanto de ataques como antes ocurría más indiscriminados, buscando pues un ransomware o lo que sea, sino de ataques muy dirigidos a obtener beneficio de ese ataque, conseguir datos que luego se puedan vender en el mercado negro, conseguir fraudes que sean, digamos, conseguir dinero directamente con acciones fraudulentas o incluso conseguir extorsionar a los clientes una vez que han conseguido entrar en tu infraestructura, extorsionar con la amenaza de hacer públicos datos que no deberían ser públicos. Estoy mencionando temas de clientes, empleados, usuarios. Yo os quiero contar un poco como curiosidad. Yo llevo 10 años ya, este año los que haga trabajando para CSO, especializándome en ciberseguridad y aprendiendo de todos vosotros. Pero esta semana he recibido precisamente un email de phishing que era bastante sofisticado y por supuesto no iba a pagar, claro que no iba a pagar ante la amenaza, pero me costó por lo menos un par de horas de preocupación, además lo comentaba en la redacción, me costó un par de horas de preocupación darle vueltas a la cabeza y pensar, joder, ¿en qué se han equivocado en esto? ¿Cómo puedo hacer para detectar a primera vista que es un phishing? Y me costó un ratito, estuve preocupado Ujú. durante mucho tiempo. Yo recuerdo un incidente que tuve como hace 15 años o así, en que los atacantes habían entrado en una empresa y no eran conscientes de lo que tenía esa empresa. Era una empresa de e-commerce que tenía pues acceso a pasarelas de pago, tenía datos de clientes y los atacantes entraron bueno, porque consiguieron encontrar una puerta trasera y no eran conscientes de lo que había detrás. Y sin embargo nosotros ahora, que somos una empresa que no somos muy conocidos, ¿no? Porque no somos una empresa seguramente tan famosa como la de Ana, sí que nos damos cuenta que los atacantes son perfectamente conscientes de quién es tu CEO, quién es tu director financiero, quién es el responsable de cada oficina en cada país. Nosotros estamos en 20 países, pero incluso llegamos a ver que son conscientes de quiénes tienen poder para mover dinero o para poder pagar un potencial fraude porque ya dedican un tiempo a estudiar las organizaciones y muchas veces nosotros estamos viendo que, por ejemplo, cuando se incorpora, somos una empresa que crece mucho inorgánicamente, cuando se incorpora un país nuevo y de pronto hay un nuevo gerente y hay un nuevo responsable financiero en un nuevo país, pronto empezamos a recibir ataques en el cual se hacen o intentan suplantar a nuestro CEO para conseguir un pago de esta persona o intentan a través de esta persona llegar a nuestro CEO. Es decir, para los atacantes ya las organizaciones ya no son cajas negras, ¿no? Ya vía redes sociales, vía información que tienes que hacer pública, ya saben quiénes son los directivos, quién puede ser un buen objetivo para estos ataques. Sí, estoy completamente de acuerdo. Nosotros también recibimos muchos ataques de fraude al CEO, o sea, intentando suplantar a algún empleado que pudiera tener poder para hacer transacciones económicas o haciéndose pasar el ciberdelincuente por una persona de alto rango, no necesariamente el CEO, pero sí una persona de alto rango para forzarle a hacer determinadas operaciones. Y además lo recibimos a lo mejor en países donde tenemos menos fuerza en el mercado. Para países como Italia, Suiza o Chile, por ejemplo, que tenemos presencia allí, recibimos también muchos ciberataques de ese estilo. Es verdad que esos son conocidos desde hace años, pero aún así lo siguen intentando y siempre se ven reportes por ahí de que ha habido empresas que han tenido estos problemas con este tipo de ataques. Detrás de todo eso, como tú decías, Javier, muchas veces está la ingeniería social, que los delincuentes que buscan en fuentes abiertas, que buscan en redes sociales, que se hacen pasar por unos y por otros y van obteniendo información, no solamente de la que compran en el mercado negro, que también,
sino de todo lo que vamos publicando todos, incluyendo el LinkedIn, por ejemplo. O sea, ahí se encuentra mucha información, muchas tecnologías en las que se están invirtiendo en diferentes empresas, y eso es una fuente enorme para luego hacer esos tipos de ataques de ingeniería social. Yo, el ataque bueno, el email de phishing que yo recibí, normalmente todos, ya sea como usuarios normales de tecnología o como empleados de nuestras compañías, recibimos este tipo de correos a cientos a lo largo del año, pero este en concreto es que me llamó la atención porque por lo sofisticado y ya me planteé que, claro, esto ya tenía que tener una tecnología detrás como la inteligencia artificial y su vertiente generativa. Entonces sí que os quería preguntar qué papel está teniendo ya esta tecnología dentro de toda la industria de la ciberseguridad, pero ya no solo de cara al ciberatacante, que ya lo estamos tocando, sino también cómo os ayuda a vosotros los expertos, si es que es verdad que de momento os está ayudando, ¿no? Es un arma de doble filo. Por una parte, los ciberdelincuentes la explotan totalmente, pero por otra parte también es algo que las empresas, los buenos, tenemos que implementar en nuestras estrategias de seguridad, ¿no? Yo de la inteligencia artificial, por supuesto, llevamos muchos meses que estamos con el foco en ello. Yo, de la parte de los atacantes, aparte de lo que estamos viendo de generar información, ¿no? Falsos perfiles, imágenes falsas, suplantación de voz, incluso redacción de phishing masivos, ¿no? En el cual ya no recibes un phishing anónimo, sino que ya te tratan por tu nombre y te hablan en el idioma que esperan hablar, incluso el tono, si estás en Sudamérica o en un país o en otro, el tono del phishing ves que está adaptado a ese contexto. Y por supuesto los bots telefónicos, ¿no? Lo que comentaba antes Ana, el smishing que empieza con un mensaje, luego intentas hacer una llamada y detrás hay un bot que te contesta y te da conversación. Básicamente en el tema del phishing, una vez que pican a la persona que es susceptible de ser atacada, lo que intentan es no soltar la presa, con lo cual yo creo que ahí detrás hay muchas herramientas de inteligencia artificial para mantener la conversación y mantener, digamos, vivo el canal de comunicación para poder llegar al ataque. Pero yo todavía estoy esperando realmente a la gran evolución de cuando tengas qué puedes llegar a hacer con todas estas herramientas aparte de lo evidente. Es decir, los atacantes muchas veces cuando tienen más éxito es cuando hacen algo que nadie había hecho y que no puedes estar prevenido contra ello. Entonces todavía no sé muy bien que estamos por ver la aplicación de la inteligencia artificial al mundo del ciberdelincuencia, ¿no? Y por la parte de protección, es verdad que hemos visto muchas promesas, ¿no? Sobre todo en la parte de analizar el comportamiento, la ingesta masiva de datos y ser más inteligentes a la hora de procesar eso. Eh, pero es verdad que muchas veces la detección de ataques más básicas es controlar pues, los comportamientos anómalos. Es decir, es muy evidente cuando ves un ataque y lo ves a posteriori que algo ha pasado, algo raro, cuando tienes un usuario que se conecta un fin de semana desde un país al que nunca ha viajado y hace una operación que no esperabas que hiciera. A posteriori es muy fácil ver que era algo que no era normal, pero verlo en tiempo real cuando está ocurriendo, porque al final nosotros lo que tenemos que hacer es acortar el tiempo en detectar el ataque y acortar el tiempo en responder a ese ataque. O sea, cuanto más rápido seamos en detectar y más rápido seamos en bloquear ese ataque, más segura estará nuestra organización. Pero es muy difícil ahora mismo saber medir cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en eso. Fuera de las pruebas de concepto que hacen todos los fabricantes porque yo llevo años viendo, no sé tú, Ana, yo llevo años viendo inteligencia artificial aplicada a los SIEMs que detectaban cosas muy increíbles en las demostraciones, pero luego en producción, en un entorno real, con billones de eventos todos los días, es muy difícil que eso funcione tan bien como funciona en la demo, ¿no? Si se puede decir. Sí, 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 completamente de acuerdo. En la detección de fraude, precisamente para operaciones bancarias raras o que podrían llegar a ser fraudulentas, la inteligencia artificial, no generativa, pero la inteligencia artificial para detección, como tú decías, de patrones anómalos, lleva funcionando
desde hace muchos años, mucho antes de la pandemia. Y es cierto que ahora la parte de la inteligencia artificial generativa es lo que tenemos que ver hasta qué punto podemos sacarle partido, o por lo menos en estos momentos. Y las cosas tampoco están muy claras, yo creo, en general. Tenemos todas las grandes empresas, tenemos equipos de trabajo muy focalizados en este tipo de inteligencia artificial y tenemos algunos casos de éxito. Yo os cuento un caso de éxito que tenemos, pero no es ciber, es en la formación de los empleados, formación en general. Entonces tenemos como un asistente de inteligencia artificial con capacidades de generativa que nos indica, nos ayuda o nos propone ciertas formaciones de un gran catálogo que tenemos nosotros en interno y que nos puede dirigir en cosas que nos pueden venir mejor o que nos pueden gustar más o que están más en auge en esos momentos. Pero ya os digo, eso es un caso que no está directamente relacionado con ciberseguridad, aunque bueno, vamos ahí ampliando el alcance del uso. Bueno, yo de eso hicimos un piloto nosotros para el tema de concienciación. Nosotros, como supongo que como todo el mundo, ¿no? Cada vez que hay una noticia sobre un incidente grave o hay alguna noticia sobre ciberseguridad, intentamos trasladarla a los empleados, ¿no? Evidentemente esos mensajes, si son muy frecuentes, pues el usuario, el empleado lo acaba ignorando. Y entonces hicimos un canal de televisión. Hicimos un canal de televisión con dos bots, dos presentadores, que cogían las noticias de ciberseguridad y las contaban, ¿no? Entonces tenías ahí todos los días, tenías como 5 o 10 minutos de, bueno, como un telediario, ¿no? Pero generado con inteligencia artificial. Además estaba pues en todos los idiomas, que además nosotros estamos en países que tienen muchos idiomas, ¿no? Lo generábamos y el resultado era muy impresionante en el sentido de que tenías un programa de televisión que te contaba noticias de ciberseguridad, pero el éxito no fue mucho mejor que las noticias escritas en papel, porque al final el formato vídeo te obliga a estar atento y dedicar todas las mañanas mientras estás leyendo tu bandeja de entrada, dedicar 10 minutos a ver las noticias contadas por dos. Y eso que estos bots eran muy atractivos, pero no acabamos de conseguir que el usuario fuese más sensible a eso. Ya, es complicado. O sea, al llegar a los usuarios es complicado porque todos tienen sus cosas que hacer en el día, tienen sus presiones de negocio y la parte de ciberseguridad la ven un poco como, bueno, ya se encargan otros de esto. Yo hago mi trabajo y tengo que estar seguro porque otros hacen lo que tienen que hacer para que yo esté seguro. Y yo creo que eso es un gran inconveniente que tenemos, la gente que trabajamos en ciber. Que como trabajamos bien, pues los empleados o los otros usuarios tienen muchas veces esa falsa sensación de seguridad, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues si no pasa nada, si me dicen que en mi empresa no está pasando nada, pues no, ellos se encargan, yo no tengo nada especial que hacer. Sí, hombre, Cierto. totalmente de acuerdo. Mira, nosotros, y yo el otro día manejaba el mensaje de que, aparte de concienciar, tenemos que educar. O sea, educar al empleado en el valor de los datos que maneja, en la sensibilidad, en qué datos pueden ser públicos, cuáles no, en cómo pueden proteger esos datos. Y la conclusión, o sea, la respuesta que vi es de, hombre, lo que tú decías, pero eso ya lo haces tú. Digo, ya, pero yo no sé el archivo que tú tienes, si es sensible o tiene información confidencial de la compañía o no. Es mucho más fácil que tú sepas si ese archivo se puede enviar fuera de la compañía o se puede proteger o tienes que guardarlo en un sitio restringido o no, que lo sepas tú, que sabes esa información qué valor tiene, que no que lo haga yo con una herramienta, porque al final es verdad que en algunos entornos, pues tema de tarjetas de crédito, PCI, pues sabes que un número de tarjeta de crédito es una información sensible, entonces cualquiera que puedes automatizar eso, ¿no? Es decir, bueno, identifico un dato sensible, pero un dato de negocio, o sea, técnicamente, ¿cómo diferencias un Excel que tiene datos de negocio sensibles de datos que no son sensibles? Pues eso es el propio usuario, el owner de esa información, el que tiene que hacerlo. Claramente, claramente. La frase esa que insistimos tanto, ¿verdad? Que la seguridad es cosa de todos. Esa repetimos en todas las empresas, siempre que nos quieren oír, a todo el mundo. Y yo creo que es importante porque además el hacer como una gran comunidad de ciberseguridad entre los que somos profesionales de esto y los que no, y toda la sociedad en general, yo creo que eso sería, si lográramos eso,
sería una barrera de defensa tremenda contra cualquier tipo de ciberataque, empezando por las campañas de desinformación, pero luego, o sea, todos los phishing, los smishing, pero todo lo que te puedas imaginar, los ransomware, todo. O sea, si tuviéramos una gran cultura entre todos de ciberseguridad, yo creo que las cosas serían diferentes, ¿eh? Por mucha tecnología sofisticada que utilizaran ciberhacktivistas o ciberdelincuentes o ciberterroristas, aún así seríamos mucho más fuertes, ¿eh? Entre organismos públicos y privados, o sea, todos, y la sociedad. Yo creo que los oyentes, que espero que sean muchos de este podcast, se queden un poco con estos 4 o 5 minutos porque también estamos nosotros para ello, para fomentar esta cultura desde los medios de comunicación, desde vosotros los expertos de ciberseguridad y seguro que aunque es muy complejo el escenario, se va consiguiendo poco a poco y vamos mejorando. Yo lo que puedo garantizar como usuario de tecnología al uso es que con la inteligencia artificial generativa me están atacando como a todo hijo de vecino. Lo que no podría garantizar ya es si el avance de esta tecnología a lo mejor me sustituye en mi trabajo o cualquier otra cosa futura, pero bueno, eso no lo pienso de momento y lo que importa es ahora mismo también el talento humano, que luego hablaremos de ello. Lo que sí quería comentar es que, claro, en cualquier caso en Europa el tema de la inteligencia artificial y su vertiente generativa se juega en un terreno muy claro, ¿no? En el de la regulación. Hace poco salía el IAT y en estos días justamente España ha lanzado su transposición del reglamento, pero no solo se juega con esta ley, sino que en los últimos meses también podemos hablar de NIS2, de DORA, que hablan de resiliencia, de garantizar la seguridad de la cadena de suministros. Quería preguntar un poco genérico por este totum revolutum, este mare magnum de regulaciones, si lo veis como algo positivo este movimiento en contraposición a lo mejor con otro bloque geopolítico. Bueno, estamos en Europa, hablamos de Europa, si lo veis como algo positivo, qué nos está aportando la regulación y a lo mejor un poco que si es que tiene alguna carencia, que carece. Bueno, yo que estoy en el lado menos regulado de esta mesa, porque claro, al ser un negocio B2B, pues dependemos mucho de un extremo, que en nuestro caso son los fabricantes, que son multinacionales muy presentes en todo el mundo, y en otro lado de los concesionarios o los retailers, ¿no? Los que venden. Entonces estamos poco regulados y lo que vemos es a la hora de adoptar una regulación, ver si adoptar la regulación es un esfuerzo adicional que no tiene ningún retorno o es algo que te sirve una palanca para mejorar en tu postura de ciberseguridad. Yo, claro, yo con la gorra de CISO, yo digo, toda la regulación es buena porque nos ayuda. Luego, yo entiendo que la mayoría de las regulaciones, tanto NIS2 que has comentado, como el famoso GDPR, como DORA, que a nosotros no nos afecta. Pero bueno, son regulaciones que tienen bastante de sentido común. Es decir, nadie que sea un profesional de la ciberseguridad te va a decir que piden cosas imposibles o que se pide algo que no va a tener ninguna utilidad. El problema es que tienes que ser eficiente. Es decir, si tú tienes muchas regulaciones que cumplir, pues tienes que buscar una manera de que cumplir la regulación no sea lanzar proyectos para cumplir la regulación, sino que tengas una base que te pueda demostrar que cumple la regulación, pero además sea útil para tu seguridad. En mi caso, yo estoy en el punto en el cual, cuando yo presento en consejo o en comité adaptaciones a regulaciones o incluso a certificaciones, tengo que demostrar que tiene un retorno, con lo cual ya me cuesta. Yo prefiero una regulación que sea de obligado cumplimiento, como puede ser GDPR o no, RGPD, protección de datos, que una regulación que sea opcional, porque si es opcional, pues siempre tienes el peligro de que intentes estar en el lado no obligatorio de cumplimiento, ¿no? Con lo cual yo creo, bueno, pero te dejo opinar a ti, Ana, pero yo creo que eso para nosotros siempre es la duda, es decir, nosotros tenemos que decidir si tenemos que cumplir o no, pero si tenemos que cumplir, tenemos que cumplir pues como se tenga que cumplir, es decir, si hay que hacer comunicaciones periódicas, auditorías anuales, hay que tener un contacto con un CERT europeo, todo eso, pues habrá que hacerlo bien, ¿no? Esa es mi postura. Pero yo estoy en el punto de intentar convencer a los mayores, como dicen habitualmente, de que cumplir no es solo un gasto o un esfuerzo que no tiene retorno, sino que es algo que es necesario. Sí, claro, yo
Para nosotros, para mi sector en general, las regulaciones yo creo que casi todas son obligatorias. Entonces no nos tenemos que plantear mucho si tenemos retorno o no, las regulaciones son obligatorias. También es verdad, hombre, todos tenemos que hacer un esfuerzo en tiempo, en presupuesto, en recursos humanos también, para demostrar que estamos cumpliendo con todas estas regulaciones. O sea, eso seguro. Pero a ninguno, o no debería habernos sorprendido ninguno de los requisitos que ponen estas regulaciones. Son cosas razonables, son temas lógicos que en principio estamos cumpliendo en un porcentaje altísimo. Seguramente habrá temas de reporting o habrá algunos ajustes o alguna forma de medir las cosas, algunos detalles, pero son temas que deberíamos estar cumpliendo la gran mayoría de las empresas del sector. Y si no, es que estábamos teniendo un problema. Es verdad, ya te digo, aún así se necesita esfuerzo, se necesita tiempo para hacerlo, pero no inversiones enormes desde cero, sino más bien ajustes de temas que ya teníamos funcionando. También nos ayuda a ordenarnos un poco más, o sea que por esa parte es bueno. Y además, yo creo que aunque tengamos esta carga adicional de trabajo por la parte de reporting o algunos matices de cumplimiento, yo creo que hay una parte muy importante de estas últimas regulaciones que es la gestión de proveedores y terceros, porque ha habido mucho ataque y sigue habiendo mucho ataque que entra por third parties. Entonces, el que se haga un foco especial en estos proveedores y en estas terceras partes, yo creo que es bueno para todos. Es esfuerzo, es tiempo, estoy de acuerdo, pero yo creo que es bueno porque se evalúa un poco los riesgos de toda la cadena de suministro digital y eso siempre está bien. En el momento que conoces esos riesgos, pues puedes mejorar la seguridad de toda la cadena. Y yo creo que eso es fundamental para las empresas, para las third parties, que a lo mejor a ellos sí que les puede suponer, si son pequeñas, sí que les puede suponer inversiones muy importantes, que muchas veces además por acuerdos esas inversiones las repercuten a sus clientes principales, o por lo menos en parte. Pero aún así toda la cadena de suministro digital se hace más robusta y se hace más ciberresiliente. Y creo que esta parte también de resiliencia, con pruebas de estrés, con simulaciones o con respuesta rápida, creo que es beneficioso también para todos. O sea, el insistir en que tenemos que pensar que en algún momento todos vamos a sufrir un ataque exitoso y que tenemos que poner foco en cómo nos vamos a recuperar de ese ataque o cómo vamos a minimizar los daños de ese ataque. Además, viendo que cumplimos todas estas regulaciones, yo creo que le damos también más tranquilidad a nuestros clientes finales. O sea, podemos demostrar que cumplimos las regulaciones, que estamos alineados con los estándares internacionales y eso nos puede ayudar a lo mejor también a hacer negocios con otro tipo de empresas. Y creo que a nivel de la imagen de las empresas, creo que también es beneficioso, es cierto, sí. Bueno, yo, ahí lo que comentabas de los terceros, yo es algo que incluso es una cosa, un movimiento que intentamos que vaya de dentro de la organización hacia afuera. Es decir, nosotros tenemos muchas personas, como todos, ¿no? Pero que contratan con terceros y que evidentemente en la primera reunión no les preguntan si tienen estrategia de seguridad o no. Están interesados en el servicio que ofrecen, en el producto que ofrecen. Pero cuando haces un análisis y les pides, ¿no? Quiero requisitos, ya ellos mismos dicen, oye, si este tercero, en nuestro caso, nosotros trabajamos, bueno, claro, somos una empresa mucho más pequeña. Muchos terceros acaban siendo parte fundamental de los servicios que ofrecemos nosotros. Claro. Desde los operadores logísticos hasta incluso las propias empresas que desarrollan software para nosotros, ¿no? Porque todo lo tenemos externalizado. Entonces, el que estas empresas sean robustas también hace que entren con más confianza en la organización y la persona que los contrata va más segura cuando tiene que decidir entre uno u otro, sabiendo que tiene 3 posibles proveedores para un trabajo y los 3 están, digamos, homologados en términos de seguridad. Eso les tiene que garantizar, digamos, la tranquilidad de que por esa parte están más cubiertos.
Sí, completamente. Rápidamente, porque nos vamos a ir quedando sin tiempo, me gustaría abordar un par de temáticas más. Por una parte, hemos hablado de ciberataques. Por otra parte, hemos hablado de tecnologías punteras como la inteligencia artificial y su vertiente generativa. Y ahora hemos hablado de regulación. Tenemos tres imperativos clave que hay que aterrizar en las estrategias de ciberseguridad. ¿Nos podríais dar cuatro, cinco, seis tips básicos para afianzar una estrategia que sea resiliente, que sea segura, aunque la seguridad al 100% por supuesto que no existe, pero que nos haga sentirnos cómodos a todos los que nos están escuchando? Ana. Yo empezaría por eso que habíamos hablado antes, que la seguridad no solamente es un tema de los equipos de seguridad, sino que la seguridad es algo de todos. Y entonces con esa sensibilización a lo mejor hacia la seguridad, tanto de la sociedad en general como lo de los empleados, el poner foco en los ataques que pudiera haber de ingeniería social que habíamos estado hablando. Eso es lo primero. Eso es a nivel en general de personas como empleados o como clientes o como sociedad en general. Ujú. Y ya desde un poco la estrategia de las empresas, yo creo que tenemos que estar muy al tanto de lo que se puede venir ahora con la inteligencia artificial generativa, esa no tenemos que perderla de vista. Tenemos que seguir trabajando mucho en el Zero Trust, que es el no confiar en nadie, pero como concepto muy amplio. O sea, no solamente de arquitectura o de redes, de segmentaciones de redes, autenticaciones multifactor o el doble factor, pero sí puede ser multifactor, pero como concepto que debe regir un poco todo el enfoque de la estrategia de seguridad. Y automatizar todo lo que se pueda. O sea, tenemos muchísima información de cosas que están pasando en la red que pueden ser esperadas o no, frecuentes o no, toda la forma de detección. Tenemos tantísima información que tenemos que automatizar, o sea, con SOAR o con XDR, o sea, con plataformas específicas, pero tenemos que pensar siempre en automatizar. Y si la inteligencia artificial nos ayuda a automatizar, pues mejor, porque encontraremos antes los incidentes, responderemos mejor y necesitaremos menos gente trabajando que puede estar quemada, podemos no tener suficiente talento en ciberseguridad. Si conseguimos automatizar mucho, va a ser beneficioso tanto para la gente que trabaja en ciberseguridad como para las empresas. Y yo diría además así un poco la computación cuántica, que eso está ahí, eso está ahí. No es algo que vaya a venir, es algo que está, todavía no sabemos cómo está, porque son bastante oscuros en este tema las dos grandes potencias, ¿no?, que tienen esto, que es Estados Unidos y China, que están pegando muchísimo con la computación cuántica. No sabemos muy bien qué es lo que están haciendo, pero sí que sabemos que puede ser un problema bastante serio para los algoritmos de cifrado actuales, eso lo sabemos. Entonces tenemos que pensar en nuevos algoritmos y tenemos que ver con la criptografía postcuántica. Bueno, que el postcuántico está, o sea, no es después de la cuántica, está como mal utilizada la palabra, ¿no? Pero lo decimos así, criptografía postcuántica, que digamos que es esa parte de criptografía que busca desarrollar sistemas que sean resistentes a ataques que utilicen tecnología cuántica. Entonces, eso es algo también que son equipos especializados, gente bastante friki, ¿no? Son doctores en física, en matemáticas, que están metidos en estos temas, pero no debemos perder de vista ese puntito ahí de cuántica. Eso es lo que yo diría, así en general. Por curiosidad, no sé si habéis visto en las noticias de los últimos días, que no sé cuánto tendrá de cierto, cuánto tendrá de bulo, que se dice que China ya ha hecho el primer ataque cuántico a Bitcoin o algo así, no sé cuánto tendrá de ciencia ficción, pero bueno, ya se está hablando por parte también de los ciberataques, ¿no? Se está hablando. Sí, bueno, el tema de Bitcoin y de la tecnología detrás es que, claro, cuando repartes el esfuerzo, si eres capaz de concentrar
porcentaje muy alto del esfuerzo en un solo actor, pues casi controlas la cadena. Eso es, bueno, digamos que eso ya se veía que era un punto flaco, pero sí, no hay, como dice Ana, no, creo que no tenemos la información real del punto en el que están en evolución estos sistemas. Bueno, sobre Sí, estrategias de seguridad, bueno, claro, yo pues estoy de acuerdo con todo, la verdad. Claro, Zero Trust como estrategia general, detección, automatización. Pero bueno, yo en el tema, en la parte más de gobierno, ¿no? El gobierno de la estrategia de ciberseguridad, yo como mis principales consejos, esto a nivel organizativo es intentar que la ciberseguridad vaya alineado con la gente de negocio, ¿no? Con el negocio de la organización o con los objetivos de la organización. Porque si la ciberseguridad no entiende al negocio o es algún tipo de stopper o intenta, digamos, entra en conflicto muchas veces con el negocio, no quiere decir que nunca, ¿no? Pero si entra en conflicto con el negocio acabas siendo dejado de lado y acabas de perder tu posición, ¿no? En la organización. Y luego, en esta línea, una cosa que tenemos que hacer, y esto lo hemos comentado antes, es buscar repartir el esfuerzo. Es decir, la ciberseguridad no puede ser solo el esfuerzo del equipo de ciberseguridad. Hay que repartir el esfuerzo tanto cuando haces un análisis de situación y necesitas identificar los activos que son valiosos para la compañía, lo que realmente dónde están los datos valiosos, como a la hora de implantar controles, que muchos de los controles no tienen que ser técnicos, también hay controles organizativos, reforzar el uso de las personas. Y ahí hay que repartir el esfuerzo porque al final no puede ser que el responsable de ciberseguridad o el equipo de ciberseguridad tenga que cubrir, digamos, a lo largo y a lo ancho de toda la organización todos los posibles problemas que haya. Otra cosa que yo incluyo en mi estrategia últimamente es identificar cuantitativamente realmente lo que son, de dónde vienen las amenazas. Es decir, no podemos defendernos para todo al 100% en todos los casos, sino hay que ver dónde están las amenazas. Y ahí siempre mi experiencia es que estamos minusvalorando entre enemigos externos e internos, siempre ponemos el foco en problemas fuera, pensando que todo el mundo nos va a atacar a nosotros. Y no nos acordamos que dentro de las organizaciones tenemos mucha gente que puede ser por cuestiones maliciosas o por un entendimiento un poco no correcto de cómo se maneja la seguridad internamente, pero luego también muchas veces muchos incidentes, yo ahí lo valoro como en un 20%, ¿no? Muchos incidentes tienen su origen en errores o fallos o problemas que necesitan primero identificarse y luego trabajar en la formación para que no se produzcan. Es decir, eh, yo creo que ninguna organización tiene recursos ilimitados, entonces cuando tienes que poner foco en algo, tienes que hacer un análisis de decir dónde pueden estar o de dónde pueden venir los problemas que me pueden afectar. Porque si no, te acabas, muchas veces lo decimos, acabas gestionando miles de incidencias que apenas tienen impacto y luego las que realmente tienen impacto no las gestionas bien, ¿no? Hay que identificar ahí los problemas reales, ¿no? Me está gustando mucho esta conversación porque estáis poniendo mucho el foco en las personas, en el ser humano, tanto de cara de vosotros, del lado vuestro de los expertos, como de los usuarios de tecnología, de la sociedad en general y de los empleados de todo tipo de compañías. Y así que por el momento yo puedo confirmar, puedo dar fe que los expertos, vosotros los que estáis haciendo estrategia de ciberseguridad, sois de carne y hueso. De hecho, yo os tengo delante en el futuro. En el futuro ya veremos y por eso me gustaría concluir haciéndonos una breve pregunta sobre el ser humano, sobre el talento. Ahora estamos en un momento muy global en el que escasea, por así decirlo, la batalla por contratarlo es muy, muy cruenta, pero por acabar con un toque optimista, vosotros detectáis en nuestro país, en vuestras compañías, en la sociedad, mucho talento humano que va del lado bueno, no del lado del cibercrimen, que por allí también hay mucho talento, pero ese no le queremos. ¿Cómo veis este tema? Sí, es verdad que la gente que trabaja con nosotros es gente excelente, pero es verdad también que cuesta mucho encontrar a gente para trabajar en ciberseguridad. O sea, falta bastante talento. Decía el INCIBE, no sé si acordáis, que
que hace un par de años, como en 2023, que había como 30.000 puestos sin cubrir en ciberseguridad. Eso era pues en el 23, yo creo que en el 25 no sé yo si vamos a estar mucho mejor. Y esto se puede solucionar habrá que hacer muchas cosas a la vez para intentar solucionar esto. O sea, hay que atraer a gente que quiera trabajar primero en temas tecnológicos y luego dentro de la tecnología en seguridad. Hay una corriente muy fuerte ahora entre la gente muy joven de trabajar en temas más de cuidado, más humanos, más como medicina, psicología, enfermería, que no te digo que no esté bien, está fenomenal, pero eso hace que nos falte gente en STEM, en STEM en general y en ciberseguridad en particular. Eso por un lado. Y luego además nos falta atraer a las mujeres o a las chicas a la ciberseguridad. O sea, yo trabajo con una organización que se llama Women for Cyber, donde lo que buscamos es potenciar y visibilizar el talento femenino en seguridad. Y vemos que desde muy jóvenes las chicas tiran la toalla con la tecnología, pero muy jóvenes, te digo, 8 años. Entonces, empiezan a decir que estas cosas no va con ellas, que lo de la tecnología que es muy complicado, que es muy aburrido, que es muy de frikis, que ellas quieren dedicarse a otras cosas. Entonces, la tecnología en general, pues obviamente cuando llegan a ciberseguridad, que hay pocos módulos específicos o pocas carreras concretas y hay pocos referentes femeninos en ciberseguridad, o por lo menos no somos capaces de mostrarnos todo lo que deberíamos, como tú dices, Mario, o sea, el decir, mira, somos gente de carne y hueso, yo también, yo tengo mi vida, tengo mi familia, tengo mis cosas y trabajo en ciberseguridad. Entonces, mostrarnos como referente, no como personas inalcanzables, no sé, como Marie Curie, por ejemplo, que está muy bien, pero también hay un montón de mujeres que somos normales con nuestras cosas y el mostrarnos como referentes. Creo que no podemos permitirnos el lujo en el sector y sobre todo hablando de inteligencia artificial generativa que estamos desarrollándola ahora, no podemos permitirnos el lujo de que no haya mujeres metidas en todo esto. O sea, se va a provocar unos sesgos enormes, eso para empezar. Y luego además que necesitamos mucha gente trabajando en esto y tenemos que atraer a gente que no se lo estaba planteando para que se lo planteen como una posibilidad real. O sea, enseñarles que los equipos de trabajo en ciberseguridad es de gente normal, que hay chicos y chicas, que bromeamos, que nos tomamos un café juntos, que no llevamos una capucha en un garaje, sino que somos normales, algunos más frikis que otros, cada uno con nuestras cosas y que tiene que ser una posibilidad real para toda la gente joven y es especial para las mujeres y para las chicas muy jóvenes que no siempre lo ven así. Y creo que en eso tenemos que hacer mucho más esfuerzo de lo que estamos haciendo. Sí, bueno, yo creo que los datos están claros, es decir, cada vez más empresas necesitan tener especialistas en ciberseguridad. Yo me acuerdo que hace, pues no sé, muchos años cuando empezamos y dijimos, bueno, ¿cuánta gente se dedica a esto? Empezamos a identificar empresas. Yo en un proyecto europeo en el que estuve creo que dijimos que había como 1.000 o 2.000 empresas en España que necesitaban un equipo específico de ciberseguridad. Ahora eso habrá crecido, se habrá multiplicado por 10 o por 50. Entonces, hace falta gente trabajando. Pero que luego además, tanto las empresas como las organizaciones, las ONGs, las administraciones públicas, cada vez dependemos más de los sistemas. Entonces, si tú tienes sistemas de los que dependes, los tienes que cuidar y los tienes que proteger. Y una de las cosas que no conseguimos llegar a los jóvenes es en hacer atractivo, darle un sentido al trabajo de ciberseguridad. Porque como decía Ana, es muy fácil ver el sentido que tiene ser pues la psicología, la medicina, ¿no? Porque dices, bueno, vas a curar gente, tal, pero vas a ayudar a mantener una infraestructura digital, pues no es tan atractivo igual para un joven, ¿no? Sobre todo porque a mí lo que me ocurre con los jóvenes, empezando por mi propia familia, pero cuando voy a dar alguna charla a un instituto o a un colegio, es que nos cuesta mucho explicar que para qué sirve el trabajo de ciberseguridad. A mí, mi- mis hijos, que tengo, los mayores tienen 14 años y siguen diciendo que trabajo con ordenadores. Es decir, mi padre trabaja con ordenadores. Digo, bueno, eso es tan genérico que es difícil de concienciar. Y claro,
es mucho mejor, y esto funciona mucho mejor, cuando tú llegas a una profesión con motivación, ¿no? Y digamos, con sensación de que estás haciendo algo que realmente va a cambiar el mundo, ¿no? Es decir, voy a hacer algo que realmente valga la pena, ¿no? Y eso es muy difícil de transmitir. Y sobre todo, porque contabas lo de las mujeres o las chicas jóvenes, muchas veces es verdad que nosotros intentamos no poner la capucha a nuestros equipos, es decir, somos los de la capucha, pero a veces los de fuera dicen, oh, ya viene el de ciberseguridad, que es el de la capucha, ¿no? Entonces muchas Ya. veces, claro, si te sacan de la conversación, es decir, si te restringen a un ámbito muy técnico, muy específico, pues no te sientes parte de tu equipo. Y eso es algo que muchas veces, no vamos a decir que las chicas lo sienten más, pero muchas veces llegas a un equipo de trabajo y no recibes, no te sientes integrado, pues dices, pues me voy a ir a otro sitio. Y claro, en el Claro. talento de ciberseguridad lo que nos ocurre es que la oportunidad de ir a otro sitio es enorme, porque como hay tanta demanda de profesionales, es muy difícil construir un equipo estable cuando tienes un índice de rotación muy grande, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos con todo. Tenemos poco talento, los talentos no están bien tratados y tienen una posibilidad, una puerta muy fácil para irse a otro sitio, con lo cual al final nos da la sensación de que somos pocos profesionales que nos estamos moviendo continuamente de, Sí, de organización, ¿no? sí que es verdad. Nosotros en BVA tenemos un proyecto que es interesante, un programa que es el de reskilling. Y lo que hacemos es ofrecemos a los usuarios internos, a los empleados, la posibilidad de formarse en ciber para luego venir a trabajar a los equipos de ciber. O sea, no depender tanto del mercado externo, que a veces no encontramos lo que necesitamos, sino que gente de dentro que ya conoce la casa, que normalmente tiene una base técnica, o sea, es gente de tecnología de alguna manera, que conoce un poco cómo funcionamos, pues tener formación adicional y específica para que se venga con nosotros. Y no funciona mal, la verdad. Yo creo que es una buena idea el generarlos dentro de las grandes empresas. Muy bien, pues con esta llamada al talento, a la necesidad del talento diverso, a hacer ver que sois personas de carne y hueso y que trabajáis con ordenadores, pero también con otras personas, porque todo el mundo ya a día de hoy trabaja con ordenadores. Bueno, pues con estas reflexiones nos vamos a quedar. Os voy a dar de nuevo las gracias, Javier y Ana, porque es un placer escucharos y aprender de vosotros. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti por la oportunidad, porque es verdad que muchas veces nos gusta contar lo que hacemos y cómo lo hacemos y que el público en general, ¿no?, sepa un poco más de nuestro trabajo. Fenomenal, pues muchísimas gracias.